tal, amigos de Voto 2016? Buenos días. Esta mañana tenemos a dos invitados, dos candidatos al Congreso. De un lado está Pedro Olaechea, quien va con el número 11 en la lista por Lima de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, Mario? Y de otro lado, el señor Julio Bazán, que va con el número 8 en la lista del Congreso por Lima, también del Frente Amplio. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Con ellos vamos a hablar de temas, sobre temas de empleo, sobre temas de economía, sobre temas de informalidad. ¿Por qué vamos a hablar específicamente de esos temas con ellos? Porque, por un lado, el señor Olaechea es un empresario que tiene una presencia importante además en la Sociedad Nacional de Industrias, ha sido presidente, y de otro lado el señor Bazán es un dirigente sindical de la CUT, y bueno, evidentemente eso hace que tengan puntos de vista al respecto, no sé si similares o encontrados, uno supondría que encontrados. Pero ustedes no se están conociendo acá, ustedes tienen una vieja trayectoria juntos en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿es correcto? Efectivamente, hace bastantes años que nos hemos reunido en esas instancias. En este consejo donde está presente la empresa, está presente el sector laboral y está presente también el Estado, entiendo. ¿Y a lo largo de todos estos años han llegado a algún acuerdo alguna vez? En realidad sí, en algunos casos, pero lastimosamente en la implementación no ha surtido efecto. O sea, llegaron a acuerdos, pero el Estado no los ha llevado a efecto, es lo que está diciendo. Efectivamente, discutimos bastantes años la Ley General de Trabajo. Digamos, ¿y se pusieron de acuerdo sobre cómo tenía que ser la ley? Sobre cerca del 90%, digamos, acuerdos, pero luego esa norma ha sido encarpetada en el Congreso y hasta ahora siguen vigentes las leyes fujimoristas que se dieron en los años 90, que desconocen una serie de derechos y nosotros estamos insistiendo... ¿Esos derechos no estaban en el 10% que faltaba definir? Efectivamente, ahí entonces, bueno, entonces si ese 10% no estaba por definir, mal podría haberlo llevado a efecto gobierno alguno. ¿Qué dice sobre el tema? Mira, Mario, Julio, ¿cómo estás? Mira, el convenio 144, que es acá el que estamos refiriéndonos, el Perú lo ha ratificado. Todo tratado ratificado es una obligación nacional. Así lo manda la Constitución. El convenio 144 es de la OIT, que establece que existe el Consejo, que hoy día todo país moderno maneja tripartitamente una relación técnica, que es la relación trabajo-capital-Estado, porque los tres tienen intereses, no solamente el trabajador tiene interés, el Estado tiene interés y el empresario tiene interés, y es en este ámbito que se genera la actividad económica de un país. Sí. Entonces, normalmente cuando hay un consenso, que no son fáciles, los consensos no son fáciles, los consensos requieren confianza, requieren mucho diálogo, y ya hemos tenido visitas, y me impresionó mucho una vez que estuvo acá un dirigente sindical de las centrales italianas que nos dijo, es raro que sea un consenso, pero lo importante no dejar el diálogo. El diálogo acerca a las personas y acerca a conocer los problemas que tienen ambos lados. Pero han llegado al 90% Mira, de acuerdo, no solamente ¿cierto? esto, sino se han llegado a múltiples consensos, yo te diría hay más de 5 o 6 consensos que han debido ser ley. Que han debido ser inmediatamente, porque son las partes interesadas. Y nosotros te digo, gobierno que no las ha puesto en marcha es no, el actual político, o yo te diría tanto en el gobierno del doctor Toledo como en el gobierno del doctor García. ¿Como en el actual? En el actual, que yo me acuerdo, un consenso no ha habido como los consensos anteriores. Yeah. Entonces, si tú tienes a los políticos jugando atrás del Consejo, el Consejo no va a funcionar. O sea, tú tienes que dejar que el ámbito técnico profesional sea el que prime. Entonces, hay cuestiones en las cuales vamos a tener algunas divergencias, pero conociendo los datos y las estadísticas y los hechos reales, el acercamiento ha sido más importante y más fructífero de lo que se esperaba. Por eso nosotros en el programa de Peruanos por el Cambio ponemos que todo consenso logrado en el Consejo Nacional de Trabajo pasará a ser ley de la República. Somos el único partido que está poniendo este acto, llamémoslo de fe. Sí creemos que el diálogo es importante en un país. ¿Ustedes no lo tienen eso en su plan de gobierno? Nosotros sí, obviamente el tema del diálogo... que pasará a ser ley lo que acuerde el Consejo Nacional del Trabajo. Específicamente en esos términos no, porque confiamos en que en el Congreso que viene estos acuerdos podremos alcanzarlos, ¿no? Como una curiosidad aparte, la CUT no está relacionada con la CGTP. ¿Cuál es la diferencia
fundamental entre...? Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores, además de los trabajadores asalariados que afilia la CGTP, nosotros también tenemos a los trabajadores que se han generado su propio puesto de trabajo, los autoempleados, que otros lo llaman informales. Y esto hace la diferencia fundamental con la CGTP, por eso trabajamos complementariamente con la finalidad de... ¿Es que tienen una discrepancia ustedes con la CGTP? Definitivamente en los temas laborales no, sin embargo en cómo concebimos el tema de los trabajadores, hoy por hoy incorporando o no incorporando a los informales. Eso básicamente es, y estamos, yo creo que en un proceso... ¿Tiene una presencia fundamentalmente de aquellos asalariados del sector público? En el caso de nosotros tenemos en la empresa privada, en las empresas de punta multinacionales, yo pertenezco al sector telecomunicaciones, por ejemplo, luego tenemos en el sector público... ¿Usted está en el sector privado? Sí, efectivamente trabajo en el sector privado, y en los autoempleados tenemos a los trabajadores, centralmente los estibadores que cargan los sacos de alimentos en los mercados mayoristas, los ambulantes, los mototaxistas, los recicladores, es decir, estamos con ellos tratando de superar ese problema que tienen. Ha mencionado usted a los informales, y ese es uno de los temas sensibles en esta campaña de lo que quería conversar con ustedes. Entiendo que la explicación que tienen respecto de por qué existe la informalidad no es exactamente, digamos, paralela o similar en los casos de PPK y del Frente Amplio. ¿Cuál es la explicación que ustedes le dan a ese problema y la solución en consecuencia? Mira, nosotros creemos que el país lleva un sistema tributario que ya cumplió su ciclo. Por eso lo decimos sin ambajes, el verdadero cambio lo vamos a hacer por las razones que te voy a explicar. Entonces este sistema tributario es como hoy día los carros nuevos traen una llanta más chiquita de repuesto, y esa llanta chiquita te lleva al grifo para que cambies y arregles la llanta. El Perú, esa llanta chiquita ya no da más. El sistema tributario que se forma en el Perú es un sistema tributario que nos permite, con pocas compañías que tenían actividad económica en el Perú, cumplir la reinserción en el sistema internacional financiero. Me van a decir, hoy día 350 compañías pagan el 57% de la renta del país. Así de chico es el país, tributariamente. Hay 60.000 que pagan IGB. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta exacerbación del sistema tributario ha ido dejando al 70% de los peruanos fuera de la economía. Hoy día, un RER o un RUS, a duras penas, con 600.000 soles, ya volaste. Y tienes que cumplir regulaciones que te llevan a un costo. Entonces, que no es viable. La informalidad para ustedes se explica fundamentalmente por el sistema tributario. El sistema tributario que ha llegado ahuyenta o excluye, ha llegado a un límite en el cual la gente no puede crecer. Nosotros pensamos el impuesto de 2,5% de renta más el IGB hasta 2.800 UITs, que la gente pueda crecer y capitalizarse. El otro día estoy en un mercado de abastos. Y este mercado de abastos, una persona de 16 metros cuadrados, en Surquillo tenía una multa de 10.000 soles. O sea, estamos llegando a un paroxismo, a una situación en la cual el absurdo ya se está aparejando. La gente cuando está en los mercados de abasto, conforme tú vas bajando en los mercados de abasto, el problema de estiva es un horror, el problema de la carga es un horror, el problema del mantenimiento es un horror. Entonces tú no dejas que la gente se capitalice y crezca. Tú tienes hoy día proyectos, megaproyectos nacionales donde 13.000 millones de dólares por lo menos. ¿Y no participa de la noción que ustedes tienen de las causas de la informalidad, los costos laborales? Porque, digamos, cuando se trató de flexibilizar esto con la ley Pulpín, en un momento inicial Kuczynski se manifestó a favor y después cayó la nieve y dijo que no. Bueno, definitivamente una de las razones, desde que yo he entrado, le dije, olvídate, eso debió ir al Consejo Nacional de Trabajo y de ahí a la Comisión de Formación Laboral. Ahí, conjuntamente con los sindicatos y el Estado, se hubiese estudiado la solución que se quería, pero no una imposición que no era interpretada y no era leída desde el principio. Eso fue un error. O sea, eso para ustedes no es un problema. No es un problema. Lo que sí, Mario, es importante notar que el 59%
99% de los sobrecostos laborales, muchos ni siquiera benefician al trabajador, como la ley esta de la seguridad y salud en el empleo, que ni siquiera se hace. Pero eso no es causa de informalidad. Eso también es causa de informalidad. Eso es lo que le estaba preguntando. No, eso también es causa de informalidad, definitivamente los sobrecostos laborales, pero hay que averiguar cuáles. ¿Ya? Sí, ¿cómo se explican ustedes el problema de la informalidad y qué solución? Bueno, definitivamente está por el lado de la codicia empresarial, que solamente busca hacer ganancias sin redistribuir con quienes lo producen. ¿Los empresarios son perversos, son intrínsecamente perversos? Hay algunos que son verdaderamente malos empresarios y que impiden precisamente un desarrollo democrático a los trabajadores en sus centros de trabajo. ¿Por qué democrático? Democrático porque que participe la opinión de todo el mundo en la forma de gobierno. Tiene que haber, ¿Cómo eso puede Estoy hablando de la libertad sindical y de la negociación colectiva, que son derechos fundamentales, humanos, que no cuesta absolutamente nada, que solo hace que los trabajadores puedan ser respetados en sus... Bueno, ¿cómo la codicia cómo hace que no puedan ejercer su representación sindical los trabajadores? La codicia empresarial hace que pongan, por ejemplo, el tema de que los costos laborales son el problema de crecer o no crecer, o acumular o no acumular. Y, lógicamente, hay que quitarle derechos a los trabajadores para ir haciendo más ingresos, en lugar de pagarles seguridad social, CTS, vacaciones. Simple y llanamente eso se lo queda el empresario, y los trabajadores finalmente están en la inestabilidad total, están en constante pérdida de sus empleos. Si la codicia empresarial es la causa de la informalidad, ¿cómo van a solucionar el problema ustedes? ¿Cómo van a recortar la codicia empresarial? Por eso, nosotros tenemos que entender que la informalidad tiene dos grandes grupos. Un primer grupo que está en la precariedad laboral en las grandes empresas, las empresas formales, que requieren, que son 3 millones de trabajadores que están en esa informalidad, y que requiere fiscalización, intervención del Estado, para que esa codicia sea realmente moderada. Y luego tenemos 9 millones de trabajadores que se han generado su propio puesto de trabajo, y ellos requieren apoyo y desarrollo de una serie de mecanismos del Estado, con la finalidad de que puedan crecer y puedan desarrollarse. Es decir, necesitamos un programa acá de tránsito de la informalidad a la formalidad, sin costo para los trabajadores ni para los sectores que se han quedado sus puestos de trabajo. Si ustedes llegasen al gobierno, entonces la legislación laboral sería más rígida, sería más difícil el despido y, en consecuencia, más difícil la contratación también. No, el despido tiene sus formas de implementar. En la medida que llegar ustedes al poder, las incrementarían, es decir, darían más rígida. No. Nosotros lo que consideramos es que debe haber, por ejemplo, contratación temporal según la naturaleza de las actividades que se realizan. No vamos a permitir la desnaturalización de los contratos como ahora se hace. 3 de cada 4 trabajadores en este país están con contratos desnaturalizados, con la finalidad de tenerlos permanentemente al acecho, y los trabajadores no puedan desarrollarse. En el tema del despido, evidentemente las causas estarán ahí y siempre las han estado. Lo que pasa es que hay estos mecanismos perversos de no tener contratos a tiempo indeterminado, para que haya de esa manera la defensa de los derechos. Muy bien, le hemos visto levantar las cejas a señora Olaechea, cosa que se nota además prominentemente en su caso, de manera que no hay que estar de acuerdo con todo. Mira, yo creo que las cifras mismas del tamaño de las empresas peruanas lo dice todo. Yo creo que al final del día, en el sector privado, el 1.7% del empleo está sindicalizado. Lo que pasa es que no hay más empresas para sindicalizar. Y la verdad es que el Perú sufre de un raquitismo empresarial terrible. Los costos y sobrecostos laborales, por ejemplo, la CTS, de la que tanto se habla. La CTS es un tema que nosotros lo vamos a cambiar por el seguro de desempleo. El seguro de desempleo, tú, al final del día, alguien se va de tu compañía o lo despides, el seguro paga. Una persona que comienza a despedir mucha gente le va a subir la tasa. Eso es una cuestión aparte. Pero muchos de los sobrecostos han sido generados por la legislación justamente de Fujimori. Y justamente son esa legislación la que genera los sobrecostos que hoy día el Perú, por cada trabajador que tú contratas, tienes que pagar 59 centavos más por cada dólar o sol que le pagues. Eso hace que el Perú sea el país más caro de empleo. La legislación
laboral en cuanto a flexibilidad o inflexibilidad, como dice bien Julio César, ese es tema de ver las condiciones del despido nulo, el despido causado y el despido incausado. El despido causado no está bien regulado, el despido incausado tampoco, es lo que falta en la Ley General de Trabajo. Pero ese tema, al final del día, cuando vamos a cifras, ¿cómo vas a redistribuir cuando no hay que redistribuir? ¿Quién recibe toda la plata del Perú? ¿Quién paga todos los impuestos que recibe el Estado? ¿Quién? ¿Quién los paga? Son las empresas y las personas las que terminan pagando. El Estado no está funcionando de acuerdo a lo que es su rol redistribuidor. Entonces, hoy día lo que tenemos que hacer es darle a los empresarios que están saliendo adelante y que no pueden salir adelante las herramientas para que ellos se capitalicen y salgan adelante y puedan comenzar a contratar formalmente. ¿Compartes la definición o la preocupación en el sentido de que es la codicia de los empresarios lo que causa la informalidad? Mira, yo no sé qué cosa lleva a un empresario a manejarse si no es el rédito a su capital. El afán de lucro. Más que afán de lucro, el rédito. O sea, tú tienes que generar rentabilidad. ¿Por qué? Sí. Porque si no eres rentable, va a haber otro que te va a sacar del camino. O sea, el lucro es una forma caricaturizada de lo que significa la empresa con el rendimiento. Porque el capital va a ir a donde hay rendimiento. No va a ir a donde no hay rendimiento. Tú no vas a poder levantar dinero para financiar ningún proyecto si tú no le das un rédito a ese capital. El capital siempre va a buscar el rédito, porque es la manera como se ha ordenado la economía mundial y cómo funcionan las cosas. Tú ves una compañía que no da dividendos, perfecto, ¿quién compra tus acciones? ¿Quién va a comprar tus acciones? Si tú no puedes comprar tus acciones, tú no puedes capacitar a tus trabajadores, tú no puedes conseguir tecnologías nuevas, tú no puedes mantenerte en competencia. Por eso, el refrán de un hombre que ha escrito, ya van como en la 10ª edición, sí. Bill Graham, que fue el profesor de este señor Warren Buffett, al final de día, compañía que no da dividendos no existe. Entonces tú no vas a poder conseguir los dineros para innovar, para pagar mejor, para capacitar. Es toda una rueda que tiene un norte seguro, que es el retorno al capital. Entonces, por ahí no encuentro todavía un segundo sistema que haya funcionado. ¿Qué dices, todo eso está perfecto, pero eso no se puede hacer a costa de los trabajadores, a costa de pagarles un sueldo irrisorio, a costa de privarles de su seguridad en el empleo. ¿Cómo puede ser que se diga que el tema de seguridad y salud en el trabajo no importa, cuando en realidad está de por medio la vida del trabajador? Cuando en realidad el empresario tiene la obligación de prestar todos los elementos de seguridad. ¿Cómo vamos a pensar en este país que no es un problema de sobrecostos laborales, que es un problema de sobrecostos laborales, cuando empresas multinacionales lo que hacen es fraccionarse y dividirse, tercerizarse, para que vía terceros contraten mano de obra barata y puedan llevar adelante una serie de actividades afectando directamente a los trabajadores? No se puede desarrollar con estos 3 millones de trabajadores en condición de precariedad en las empresas formales, haciendo que la SUNAFIL, que es el órgano fiscalizador, simple y llanamente tenga razones de capacitación y punto, y se permita todo el abuso que se da ahí. Tampoco podemos nosotros pensar en un desarrollo del país si nosotros dejamos abandonados a la micro, pequeña empresa, dejamos abandonados a a las unidades productivas, que son inversión también, inversión privada, dicho sea de paso, que son pequeñísimas ciertamente, y la verdad que la diferencia entre las grandes inversiones y estas pequeñas inversiones es enorme. Este país, esos sectores no tienen acceso a ninguna facilidad. El crédito que ellos consiguen es súper elevado, y entonces ahí tenemos problemas para seguir funcionando como empresas. Al aspecto tributario que ha mencionado el señor Olaechea, ¿ustedes no le conceden importancia, no creen que sea un ingrediente determinante para la informalidad? Nosotros sí consideramos que la tributación tiene que ampliar su base para poder cumplir con las labores que el Estado tiene que hacer en salud, en educación, en vivienda. Ampliar la base, no cobrarles más a los que ya están pagando. Efectivamente, tenemos que ampliar la base, y para ampliar la base tenemos que llevar adelante una estrategia precisamente de tránsito de la informalidad a la formalidad, para que todas las empresas puedan incorporarse a la formalidad, y de esa manera
hacer posible que todos tributen y no solamente unos cuantos. ¿Y usted cree que, digamos, con esta legislación laboral que usted está esbozando, se va a formar más empresas o menos empresas en el Nosotros consideramos... O sea, si la posibilidad de generar renta a partir de ellas es menor, ¿usted cree que eso es un estímulo o le resta estímulos a quien quiera crear empresas? Nosotros consideramos que la empresa en el país sí se desarrolla. Lo que pasa, lo que hay que tener en cuenta es la competencia desleal que viene desde afuera, que es vía precisamente estos tratados. ¿Van a levantar aranceles? ¿Van a poner... No, vamos a revisar, por ejemplo, el TPP para evitar que aquí los señores de Gamarra con las importaciones chinas estén perdiendo su capacidad. El proteccionismo ha, digamos, estado en vigencia durante décadas en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, y lo que ha producido ha sido, digamos, malos productos nacionales, claro, elevados precios porque la competencia externa se inhibe. Y digamos, no veo por qué la receta que funcionó mal durante 40 años de pronto ahora vaya a funcionar bien. Y yo no veo por qué la receta que ha funcionado 30 años en estos últimos años, sigamos insistiendo en ello, que también ha generado esta cantidad de informalidad del 80%. Vamos a ver qué dice la Sociedad Nacional de Industria, que generalmente ha sido un sector interesado en el proteccionismo. Mira, Mario, el Perú ha cambiado. El Perú ha bajado la pobreza como nunca, por más que quieran criticar el Foro de Sao Paulo, yo creo que va por el otro lado. O sea, se va empobreciendo Brasil, ahora Argentina va a pagar los platos rotos, Venezuela va a ser una implosión de la patada. No existe otro modelo. Acá en el Perú lo que no ha habido es las ganas de dar el paso adelante. La ley general la ley de seguridad y salud en el trabajo es el convenio 129 de la OIT, y dice que tiene que ser corresponsable estudiar y que no genere costos. Ha generado costos, solo le ha generado responsabilidad a los empresarios, hasta penal, porque no ha resuelto ningún problema. La seguridad social, cuando tuve el placer de estar con los compañeros de Talara, los sindicalistas de Talara, al final, cuando se presentó la ley, la gran discusión es, señor, por lo menos hagan bien el seguro social, que ni siquiera eso lo pueden hacer bien. Poner más leyes que son un canto a la bandera no sirven para nada, porque no tienen un efecto concreto. Mucho más efecto tenía tener un seguro contra terceros a favor de cualquier persona que se pudiera accidentar, y los procesos que lleva la compañía de seguros. Una compañía de seguros, cuando va a una empresa, mira qué riesgo tiene. A la compañía de seguros no le interesa pagar accidentes. Entonces, tú no tienes bien habilitado tu sistema de seguridad, no te van a dar el seguro, y ahí se acabó el problema. Y no estás generando unos sobrecostos que nadie entiende a dónde van. Y eso los mismos trabajadores me lo dicen. Los trabajadores lo que quisieran es ir a la seguridad social y que te atiendan bien. No te atienden bien. Entonces, ¿de qué te sirve una ley encima? Entonces, hay que poner las cosas de su debida dimensión. Este convenio del Perú ni siquiera lo ha firmado, ni siquiera se han utilizado los protocolos de la OIT, y no sabemos quién es el que se está beneficiando de esta jarabe. Porque no se está beneficiando a los trabajadores. Porque los trabajadores, como te digo, si tú tienes un seguro en el cual viene una compañía de seguros y dice, señor, acá hay riesgo, acá hay riesgo, acá hay riesgo, y si no resuelve los riesgos, yo no le doy la cobertura, porque no soy timbero. Yo voy a darle el seguro por un acto de Dios que pudiera suceder, pero yo no voy a trabajar mientras que los cables estén pelados, mientras que el trabajador se pueda caer al piso, y eso sería una milésima el costo de lo que está haciendo hoy día. Igualmente, si nosotros comenzamos a sumar los costos, como te digo, la CTS, bueno, se debe al ingeniero Fujimori. Ese programa del ingeniero Fujimori está mal diseñado. Ahí debería haber un seguro de despido o un seguro de desempleo. Entonces, el trabajador, una empresa que se dedica a despedir gente, la compañía de seguros le va a subir la tasa. Ese señor va a tener que tener más cuidado, y vamos a dejar un modelo. ¿Y esto ya lo han conversado en el Consejo Nacional de Trabajo? Esto es una conversación interesante. Interesante. Todo lo que pasa es que cuando he leído el programa, ellos lo que quieren es que es un programa de empleo, el de la pequeña empresa. Dejémonos de dar empleo a través de la pequeña empresa y dejemos que la gente crezca en sus negocios. Los peruanos tienen la capacidad de crear, de ser innovadores, de salir adelante. Tú vas a San Juan del Lurigancho, tú vas a muchos de los lugares que hace 15, 20 años eran lugares que los llamaban las barriadas de esteras y todo lo demás. Hoy día son ciudades pujantes, con industrias, con desarrollo, con comercio. Es gente que lo que necesita es que los dejen crecer. No puede ser que una persona en un mercado de 17, en su puesto de 17 metros cuadrados, termine con una multa de 10.000 soles. Sí, eso tiene que parar. ¿Qué le parece? Ahí evidentemente está la diferencia. Mientras que nosotros ponemos en el centro el interés de las personas, de la sociedad y de la patria, los señores más bien ponen el énfasis en la ganancia, la utilidad y el crecimiento de la empresa.
y de la gran empresa en otros sentidos. Desde los gremios empresariales precisamente han venido llevando todos estos años a los gobiernos a implementar este tipo de políticas. Por eso existe todo lo que aquí se ha señalado. Existe informalidad, existe mala atención en la salud, la seguridad social está prácticamente destrozada. ¿Y por qué? Por darle favores, por ejemplo, a las AFPs para que ellos hagan negocios y puedan de esa manera, con el tema de la seguridad social en pensiones, hacer verdaderamente escarnio con los dineros, los recursos de los trabajadores que depositamos mensualmente y ellos ganan y nosotros perdemos. ¿Qué escarnio es el que hacen con ese dinero, perdón? Porque simplemente obligan a pagar una cuota y encima a pagarle a esas administradoras que la verdad en todos estos años han demostrado que no hacen absolutamente nada para que el fondo de los aportantes pueda crecer y de verdad pueda tener un futuro adecuado. Eso está demostrado y la verdad es que el Congreso, por ejemplo, ahora tiene encarpetada una propuesta de la devolución del 95% y ahí necesitamos intervenir para se nos ha terminado el tiempo. Yo les agradezco. Evidentemente hay mucho tema, mucha tela por cortar en este aspecto sencillamente de los planes de gobierno. Ojalá podamos tener una ocasión de seguir conversando de esto aquí en el programa Voto 2016. Muchas gracias a nuestros dos invitados. Gracias, Mario. Gracias, Julio Mario. Bazán, de Frente Amplio, y Pedro Laechea, de Peruanos por el Cambio. Muy bien, nos vemos mañana aquí en Voto 2016. Buenos días.